Bienvenidos estudiantes de primero medio. Hoy comenzamos con la unidad 0, las regiones de Chile y América, y tenemos que ver qué estudia la geografía, cuáles son sus categorías de estudio para poder entender un poquito más de esta disciplina que se nos hace tan difícil a veces de entender. Por tanto, lo que vamos a empezar con la clase de hoy día son las categorías de estudio. Pero primero vamos a hablar sobre el origen del término geografía. La geografía es una palabra o es un término que se ocupaba en la antigüedad, ¿ya? Desde ya el siglo III, siglo II podemos categorizar este término en Grecia, estoy hablando del año 300, 200 a.C., y específicamente el geógrafo Eratóstenes de Cirene fue el primero en utilizar esta palabra en Grecia, y si pueden observar en el mapa, solamente se puede observar parte de África, parte de Europa y parte de Asia, porque la geografía se dedicaba a describir, a tratar de representar el mundo, el relieve, las montañas, el suelo, todo lo que se veía, lo descriptible. Pero todo eso ha cambiado a partir del siglo XIX y el siglo XX. En la actualidad, la geografía es una ciencia social. Y es una ciencia social porque nace a partir de la necesidad de la sociedad del estudio de los seres humanos. Los seres humanos se relacionan entre sí. Y ahí no solamente se relacionan entre sí, sino que también se relacionan con el medio natural. A partir de la relación que existe entre los seres humanos y el medio natural, surge lo que estudia la geografía. La geografía estudia el espacio geográfico. Existe una cantidad enorme de espacios geográficos, así como existe una cantidad enorme de ramas de la geografía, como la geografía humana, que se ocupa del estudio de la población en el espacio geográfico, o la geografía física, que se encarga de la superficie de la Tierra, en donde habitan esos seres humanos. También existe geografía económica, geografía crítica y una serie de ramas de la geografía que se encargan del estudio del espacio geográfico, tomando en consideración, ¿no es cierto?, la disciplina dentro de lo que es la sociedad. El espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico es lo que evidentemente estudia la geografía. Hay espacios geográficos que no han sido intervenidos por el hombre, como espacios geográficos que han sido intervenidos por el hombre. En la actualidad nosotros encontramos ciudades que han sido intervenidas, el campo que ha ido sido o ha sido intervenido por el hombre. Eh, pero hay preguntas que están planteadas dentro del video que se han hecho los geógrafos durante siglos. ¿Quién determina a quién? Si el medio determina a los seres humanos o si el ser humano determina al medio. La verdad es que si respondemos a ambas preguntas, si el medio determina al ser humano, podemos decir que sí. Y si vemos, ¿no es cierto?, a las ciudades totalmente cambiadas, podemos decir que el ser humano también determina el medio. Por tanto, también la respuesta es positiva. Vámonos a las categorías de estudio que tiene la geografía. La primera categoría de estudio que posee la geografía es el lugar. El lugar es un espacio geográfico. Es una de las categorías que tiene para estudiar los espacios geográficos la geografía. Es un espacio geográfico que está relacionado con los sentimientos, con la pertenencia, con la identidad. Por ejemplo, nuestro colegio, ustedes lo conocen, su casa, la plaza, donde viven, donde se juntan, su hogar, lugares que les pueden parecer negativos, lugares que les pueden parecer positivos. Dentro de la comuna, dentro de sus sectores también pueden haber lugares que le pueden causar cierta especie de sentimiento, cierta especie de pertenencia, cierta especie de identidad, sentirse identificado. Por tanto, el lugar es la primera categoría que existe de espacio geográfico, el cual está relacionado con los sentimientos. También existe un segundo espacio geográfico que es el paisaje. El paisaje es una forma, ¿no es cierto?, o es el aspecto que adquiere en el tiempo un espacio geográfico. Ahí hay una foto de Estación Central en 1890, vemos cómo cambia para 1920, para 1950 está totalmente cambiada, y en la actualidad también, ¿no es cierto?, podemos ver que Estación Central bajo la tecnología y la modernidad ha ido cambiando. Todo esto se debe, ¿no es cierto?, a que el espacio geográfico va cambiando y también depende mucho de quién lo analiza, de quién lo observa y de la percepción.
Podemos ver, por ejemplo, el colegio que dentro de 10 a 20 o 30 o 40 años más quizá cambie, le pongan ascensores, le pongan escaleras mecánicas, no sabemos muy bien cómo va a ser el colegio dentro de 30 o 40 años más. O también podemos ver y podemos preguntarle a personas que han trabajado en el colegio cómo era el colegio hace 20 o 30 años atrás. Vámonos a la otra categoría de estudio, que es el territorio. El territorio es un espacio geográfico también que se caracteriza porque está relacionado con el poder y se produce cierta tensión. Poder, ¿por qué? Porque perfectamente la pieza o la casa de una persona puede ser el territorio. También puede ser nuestro colegio, un territorio. También puede ser nuestra población. También puede ser nuestra villa, nuestro condominio donde vivimos. ¿Y por qué hablamos de tensión? Hablamos de tensión porque si alguien tiende a invadir, ¿no es cierto?, o a transgredir ese territorio, ¿no es cierto?, podemos sentirnos agredidos y se produce una tensión. Por ejemplo, si nuestros vecinos del norte, Bolivia, Perú, o nuestros vecinos de al lado de Argentina nos invaden, va a haber una cierta tensión a nivel nacional. Así también como si nuestra madre entra sin permiso en nuestra pieza, nos sentimos incómodos y se produce una tensión. Y la última categoría de estudio es la región. Y quizás la más importante porque la región también es un espacio geográfico, pero que está determinado por factores físicos. Factores físicos tales como el relieve. Y cuando hablo de relieve, hablo de montañas, cordilleras, planicies costeras, depresión intermedia. Cuando hablo de clima, ¿no es cierto?, en la guía número 1 había un mapa en el cual se especificaban zonas climáticas, vegetación, o también como se le conoce en el plano geográfico, los biomas, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con los biomas son zonas vegetacionales que existen en el mundo. Y también está dado por factores humanos o culturales como el idioma, la historia, la cultura, la religión, etc. Por tanto, la región es un espacio geográfico que posee una unidad única y además se diferencia. Ejemplo, la región de Atacama en Chile es una región del norte árida. Es muy diferente a las regiones del sur, por ejemplo, porque tienen ciertas características que la hacen diferente. Dentro del colegio también hay regiones, por ejemplo, en regiones culturales encontramos como la biblioteca, que es una región claramente cultural. También podemos distinguir dentro del colegio regiones políticas, donde está el poder. ¿Ya? Encontramos dirección, la sala de profesores. Vámonos a niveles más medios. Por ejemplo, dentro de nuestra casa encontramos regiones. Regiones en donde puedo descansar, regiones en donde puedo estudiar. Por tanto, el concepto de región es bastante amplio y no solamente se queda como categoría única. Dentro de lo que tiene que ver, una de las tantas regiones políticas que existe en nuestro país es la moneda, en donde está el presidente de la República, la máxima autoridad del país, que administra, ¿no es cierto? En este aspecto hay una región política. La municipalidad de Padre Hurtado también es una región política dentro del nivel medio, pero es una región, ¿no es cierto?, política porque se encarga de administrar. También encontramos dentro de la comuna de Padre Hurtado, no solamente a nivel país, regiones de salubridad, ¿no es cierto?, como una farmacia popular, o el SAP en este caso. También encontramos diversas regiones como regiones económicas, la feria, donde se intercambian productos y se venden productos y bienes. Pero en la guía había un mapa específicamente en donde se hacía relación a regiones climáticas. Si miramos con atención en el mapa, se pueden ver y se puede ver la simbología, cómo está dividido, ¿no es cierto?, nuestro planeta en diversas regiones. Encontramos climas tropicales, climas templados, climas áridos, los cuales van determinando en cierta medida cómo es el clima en esa región. Por lo tanto, podemos ver cómo dentro de este mapa podemos clasificar, fíjense muy bien, todos los continentes del mundo
América, África, Europa, Asia, bajo regiones climáticas. Pero también el mismo mapa, fíjense muy bien, lo podemos estudiar a partir de las regiones religiosas. Las regiones, como digo, son espacios geográficos que tienen cierta unidad. Los podemos estudiar desde diversos aspectos, ¿no es cierto? Si miramos el mapa, son los mismos continentes, pero ahora lo estamos estudiando desde distinta categoría, desde las religiones. Fíjense cómo América del Norte, América del Sur, predomina el cristianismo, pero si nos vamos a África, si nos vamos a Asia, predominan otras religiones como el Islam. Como se puede observar en el mapa, podemos ver el continente americano, el cual está dividido en dos zonas culturalmente distintas, porque fuimos conquistados por países de Europa totalmente distintos. En el norte encontramos a Canadá y Estados Unidos, los cuales fueron conquistados por ingleses, holandeses, franceses. Y América del Sur y América del Centro fuimos conquistados por españoles, por tanto tenemos culturas totalmente distintas. Ahora, la pregunta es, si un espacio geográfico puede ser un lugar, un territorio, un paisaje o una región a la vez. La respuesta, la verdad es que es afirmativa. ¿Por qué? Ejemplo, nuestro colegio puede ser un lugar porque nos genera pertenencia, identidad. Puede ser un territorio porque es el territorio de ustedes, de nosotros como comunidad. Puede ser también una región porque claramente está dentro de una región cultural donde se enseña. Por tanto, un espacio geográfico puede ser varios espacios geográficos a la vez. Espero les haya gustado la clase, espero hayan podido aclarar sus dudas y nos vemos en otra retroalimentación de sus guías para poder ayudarlos. Que tengan una buena semana. Nos vemos. Chao, chao.